¿Listo? Ahí está la pantalla, me confirman, por favor, ¿está viendo? Sí, profesor. Sí, se ve. Listo, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Stacy. Bien, vamos a hacer hoy día el solucionario de la semana 12. Este solucionario es mucho más sencillo que lo que vimos la semana pasada. Los problemas de genética están mucho más modulados, son principalmente preguntas teóricas. Una que otra he visto por ahí que son para determinación del sexo, cosa que me ha parecido algo que tal vez pudieron haberle colocado algunas cuantas preguntas más sobre, por ejemplo, herencia ligada al sexo, herencia restricta al sexo o herencia influenciada por el sexo. La influenciada por el sexo, por ejemplo, he visto una, la de ligada al sexo la he visto una, restricta al sexo también he visto una, pero se necesita más para que ustedes puedan conocer cuáles son algunas variantes que pueden existir en estas preguntas. Ya, vamos a resolver estas preguntas. Voy a proponer algunas preguntas para que se puedan resolver y de esa manera puedan complementar la información. Ok, entonces hoy vamos a hacer parte de eso de ahí. Vamos a comenzar hablando de la genética del sexo entonces, en la determinación del sexo y todo lo demás. La primera pregunta dice, ¿no? En los mamíferos existe una determinación primaria y secundaria del sexo, siendo la determinación primaria estrictamente cromosómica. El establecimiento primario del sexo ocurre cuando, y ahí dice, ¿no? La E cuando se lleva a cabo la fertilización. Hay que explicar esta pregunta para que entiendas por qué vendría a ser la E. Te dice que cuando se lleva a cabo la fertilización, porque justamente ese es el momento exacto en el cual van a interaccionar los dos gametos. El gameto masculino, es decir, el espermatozoide, y luego vas a tener el gameto femenino con el óvulo. Recuerda que cada uno de ellos va a llevar una carga cromosomal en particular. Si, por ejemplo, hablamos del ser humano, cualquier persona como tal lleva una carga de cromosomas, ¿no? Una carga exacta, que son 46 cromosomas. Ahora, de esos 46 cromosomas, 23 van a ser del padre y 23 de la madre. Igualito sucede aquí. 23 cromosomas van a ser del espermatozoide, es decir, del padre, y los otros 23 van a ser de la madre. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, Debes entender una cosa, ¿no? De los 23 cromosomas, solamente un cromosoma, un par de cromosomas, igualito aquí, un par de cromosomas determina el sexo del individuo, ¿ya? Determina el sexo del individuo. Y lógicamente, en el caso del varón, el cromosoma va a ser así, XY, y en el caso de la mujer va a ser XX. Entonces, para que determine el sexo, la cosa va a darse en la fertilización o también llamado fecundación, porque ahí vas a armar tu cuadrito para la unión de ambos progenitores, que es masculino y femenino. Juntas esto y ¿qué es lo que te sale? La nueva descendencia, ¿no? Ahí está. XX, XY, XX y XY. Recuerda que siempre las probabilidades que los hijos, la descendencia, sea varón o mujer, siempre va a ser 50% y 50%, ¿ok? Dividido a la mitad. 50% y 50%. Ya está. Muy bien. Segunda pregunta. Dice, Morgan realizó sus estudios observando el color de los ojos de las mosquitas de Drosophila melanogaster. De esta manera determinó que el color blanco de los ojos de Drosophila estaban ligadas al sexo y eran de manera recesiva. Vamos a determinar eh, por qué él dijo de que el color blanco estaba ligado al sexo y por qué era recesivo, ¿no? Hay que ir un ratito con la parte de Morgan, que me parece que lo colocan por aquí. Eh, Aquí está, ¿no? Aquí está el señor Morgan. Él trabajó con estas mosquitas, ¿no? Las mosquitas se llamaban las Drosophila melanogaster. Se llaman Drosophila melanogaster. Son las famosas moscas de la fruta, las moscas que podemos encontrar en los fruteros, en los mercados. Las moscas chiquitas, por si acaso, no las moscas grandes. Esas moscas chiquitas van a tener una particularidad.
Algunas tienen ojos de color rojo, otras de color blanco. La pregunta es por qué. Morgan determinó que eso se daba gracias a que las características del color blanco eran características que se expresaban en cromosomas sexuales, en las hembras. Y eso de ahí, esas características eran recesivas. Es decir, si el color negro, por ejemplo, le colocamos una B mayúscula, cada vez que tuvieras una B mayúscula, la mosca siempre iba a dar descendientes, hijos de color negro. Podía ser de esta manera, que puede ser en la forma homocigota o también lo puedes encontrar en la forma heterocigota. Sin embargo, cuando tú veías una mosquita que tenía homocigosis recesiva, entonces esa mosquita sí o sí iba a dar de color blanco, pero solamente para las hembras. ¿Por qué? Porque solamente cuando estaba asociado los dos cromosomas X de las hembras se daba la homocigosis. En cambio, por ejemplo, si tenemos aquí otra hembra, ya cromosoma X y X, y lo colocamos una B y le colocamos otra vez así, entonces así la hembra, sus ojos iban a ser de color rojo, ¿ya? A pesar de que, pues básicamente lo que estás viendo aquí es una heterocigosis, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas obligatoriamente de que el gen en ambos cromosomas se encuentre de forma recesiva. En este caso, ambos, que era cromosoma X, uno se encontraba en la forma dominante y la otra recesiva, igual ojos de color rojo. Y si tú veías una hembrita que tenía así dos cromosomas X como todas las hembras y ahora los dos dominantes igualito, ojos de color rojo. Entonces solamente se expresaban los colores blancos en las hembras cuando era así. Y en los machos, profesor, se puede expresar, sí se puede expresar, pero el único cromosoma que va a tener esa característica de los ojos de color blanco va a ser el cromosoma X. Por eso le llaman herencia ligada al sexo, porque tanto macho como hembra van a tener el cromosoma X, es decir, están asociados los cromosomas X, ¿para qué? Para que se encuentre aquí el cromosoma, ¿ya? Para que se encuentre aquí el gen. Gen B minúscula, ambos se encuentran en los cromosomas que comparte tanto macho y hembra. Por eso le llamaron genética asociada o ligada al sexo. ¿Quién descubrió esta cosa de aquí? Thomas Morgan. Ya, entonces, la pregunta número dos, perdón, es correcta, ¿no? La A ligada al sexo y recesivo. Ah, a ver, un ratito, quiero ver si hubo algún cambio que se hizo en las preguntas de los grupos que habían colocado aquí. Han habido muchas correcciones que se han hecho en esas últimas horas para el caso de las preguntas de esta última semana. Vamos a ver cuáles. A ver, aquí hay preguntas de la calvicie que debían hacerse con mucho cuidado porque han estado viendo muchos cambios en el solucionario. La semana pasada, por ejemplo, hubo un error en el solucionario en hablar sobre el genotipo de la calvicie. Esa es una cosa que también vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la calvicie es una condición genética influenciada por el sexo que tiene que ver con la presencia de testosterona en exceso de los varones, en el cual
predispone a que el varón pueda tener la calvicie tanto en la versión homocigosis y en la versión heterocigosis. Entonces, lo que sucedía era de que su solucionario estaba teniendo algunos errores en la parte de describir a los genotipos. Los genotipos de los varones calvos siempre es en dominancia de homocigosis, en dominancia. Pero ¿qué es lo que decía su solucionario? De que estaba en recesividad. Entonces, si lo encontrabas de forma recesiva, eso era un error. ¿Por qué? Porque siempre los varones calvos están en dominancia y también heterocigosis. Vamos a ir a esa pregunta ya para hacerla de una vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, ¿no? Un varón y una mujer, ambos heterocigotos para la calvicie, es decir, los calvitos se casan, ¿no? Ambos heterocigotos para la calvicie, pero no te está diciendo de que y el varón y la mujer son calvos, sino que son heterocigotos para la calvicie. Entonces vamos a graficar las letras que determinan la calvicie. Aquí para empezar el solucionario no me convence cuando colocan las letras con B. Si estamos de acuerdo, es un consenso de que siempre cuando hablamos de calvicie, vamos a colocarle un nombre al genotipo, ¿no? Y creo que por aquí también les dicen, aquí está, los calvos, por ejemplo, ahí están los calvos. Estos calvos, su, su, este, su herencia para hablar de sus genotipos, se tiene que hablar de letras específicas. Por ejemplo, esto de aquí te indica. Vamos a colocarlo aquí para que sea específico. Por ejemplo, varón calvo, siempre así. O también puede ser de esta manera. Mujer calva es así. Igualito. 12 mayúsculas. Pero heterocigosis, ¿habrá en mujer calva? No, no hay heterocigosis. Solamente se queda de esta manera. Solo queda de esta manera. Y el varón calvo, perdón, el varón en estado normal, así con pelito, ese es el recesivo. Y la mujer en estado normal también es recesivo. Es decir, las personas que mantenemos aún nuestro cuero cabelludo intacto, no nos ha pasado nada, no tenemos unas entradas así como Vegeta. Entonces, esas personas, como tal, mantienen no calvas y eso es doble C, pero minúsculo. Aquí no se debe expresar con la B. También se puede expresar, pero no es lo recomendable porque estás confundiendo con los nombres y las terminologías para el solucionario. Entonces colocamos así, ¿no? Ambos heterocigotos. Y cruzamos esta figura. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Y hacemos doble mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y minúscula con minúscula. ¿Listo? ¿Qué vas a tener aquí? La descendencia, los hijitos. Vamos a sacarlos para verlos. Y son así, ¿no? Mayúscula, mayúscula, solamente uno. Ponen mayúscula, minúscula y luego minúscula con minúscula. Ya, listo. ¿Cuántos hay de estos? Dos y este uno. Y te dice cuál es la probabilidad de que se presenten calvicie, la descendencia mujer. Profe, ¿yo cómo sé cuál es hombre y cuál es mujer? La verdad es que agarras los cuatro descendientes. Los cuatro descendientes, ¿ya? O, como tú sabes de que de los descendientes siempre van a ser dos mujeres y dos varones, la mitad del 4 de la totalidad de la probabilidad. Entonces, este 2 de aquí agarras como si estas dos fueran mujeres y te dicen cuántos pueden presentar calvicie.
La única forma en que sea esto calvicie para las mujeres es en homocigosis. Entonces solamente una de dos puede presentar la calvicie. Entonces multiplica por 100 y eso te va a dar justamente la respuesta, ¿no? El 50%. Ya está, el 50%. Bien, sigamos entonces. Vamos a analizar ahora un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Un conjunto de cromosomas. Los cromosomas que están viendo en la imagen, esta es la forma real de cómo se puede visualizar un cromosoma. Estos cromosomas tienen ciertas particularidades, cada una de ellas, si ustedes se ponen a ver aquí, chequean, van a tener diferentes formas, diferentes tamaños. ¿Y eso por qué sucede? ¿No? Usualmente nosotros tendemos a representar a los cromosomas, es como lo que estamos viendo en la imagen, vamos a colocarlo de manera más detallada, sería así, y luego viene otro por acá, brazo larguito, y luego otro brazo por aquí, ¿no? Y luego otro brazo por acá. Así sería un cromosoma ordinario, ¿no? Profe, ¿y por qué aquí yo estoy viendo que hay una división de los cromosomas? ¿Qué es lo que pasa en esta parte de aquí? Ay, no te confundas, pues. Esto de aquí, por si acaso, se ve de esa manera porque estos son cromosomas simples. Cromosoma simple, cromosoma simple. Aquí debería haber su otra parte, la parte duplicada en la fase S. Ahí debería estar, pero no está. ¿Por qué? Porque usualmente estos cromosomas se estudian cuando están en la parte de metafase o en la parte de anafase. Entonces, como se estudia en esa versión, los cromosomas solamente están con una sola cromátide y esa cromátide se le llama cromosoma simple. Por eso se ve de esa manera la imagen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Pero entonces, esto sigue siendo cromosoma. Sí, sigue siendo cromosoma. No pasa nada. Y la forma que tiene este cromosoma determina su clasificación exactamente, ¿no? Por ejemplo, cuando el brazo P, que es el brazo de arriba, es el mismo que el brazo Q que se encuentra abajo, a esto de aquí se le llama cromosoma metacéntrico, ¿ya? Cromosoma metacéntrico. Cromosoma metacéntrico. Aquí si se dan cuenta, el brazo P es ligeramente más corto que el brazo Q. Es ligeramente más corto, el brazo Q es un poco más largo. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? A eso se le llama cromosoma submetacéntrico. 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 Cuando el brazo P es ligeramente más corto que el brazo Q, eso se le llama submetacéntrico. Y cuando aquí, por ejemplo, el tercer cromosoma va a tener un brazo, el P es prácticamente el mismo que el brazo Q. Entonces no hay ningún problema. A ese cromosoma se clasifica como cromosoma metacéntrico. Metacéntrico. Ese también, ¿no? El brazo P igualito al brazo Q, metacéntrico. Ese también, metacéntrico. Metacéntrico, metacéntrico. Acuérdense, por si acaso, de que aquí entonces vas a tener un cromosoma simple. Y el del lado contrario, ese también será cromosoma simple. Claro, es obvio, es cromosoma simple también. Pero va a tener una cosa interesante, ¿no? Sí, ahí está el otro.
Este cromosoma simple le va a pertenecer a un progenitor tuyo, puede que sea la madre, y el otro cromosoma simple puede que le pertenezca al padre. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque cada uno de los cromosomas tiene una forma, un tamaño, una estructura específica para su cromosoma que se encuentra al lado. Y ese cromosoma al lado le va a pertenecer al otro progenitor. Si ese es de la madre, el otro le va a pertenecer sí o sí al padre. Y a esos cromosomas se les llama cromosomas homólogos. Todo lo que estamos viendo aquí le pertenece uno al padre y otro a la madre. Uno al padre y otro a la madre. Padre y madre. ¿Y esos cromosomas cómo se llaman? Cromosomas homólogos. Homólogos. Cromosomas homólogos. Listo. Entonces eso es con los homólogos. Ahora vamos clasificando otros, ¿no? Este es igualito, metacéntrico. Este, por ejemplo, es un submetacéntrico. Aquí se puede ver, ¿no? Esta porción se llama, esta porción del centro, ese se le llama centrómero. Entonces ahí tienes el centrómero. Al centro, al centrómero. Ahí está, ¿no? Y ese centrómero tiene una parte llamada brazo P, otra parte llamada brazo Q. Y aquí nos damos cuenta de que el bracito es un poco más largo que el otro. Entonces, esto recibe otra clasificación. Este es el brazo P, este va a ser el brazo Q. Entonces, aquí va a haber otra clasificación. ¿Cómo se le va a llamar esto de aquí? Como les dije, se le llama cromosoma submetacéntrico. 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 ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ¿no? Cromosoma metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Y bueno, otra clasificación que podemos tener también por aquí es, por ejemplo, esta, ¿no? Que tenemos por acá. O una más llamativa, esta, por ejemplo. O esta.
Esta, por ejemplo, sería una clasificación ya acrocéntrica. Es decir, ya los bracitos son muchísimo más cortos en la parte P que en la sección Q. Y la última clasificación sería esta, en donde el brazo P es prácticamente irreconocible. No existe nada allá del brazo P. Lo único que queda es el brazo Q. En esa forma tenemos la última llamada telocéntrica. Acrocéntrica, al menos queda un pequeño rezago del brazo P. La telocéntrica ya no queda nada del brazo P. Lo único que queda es el brazo Q, telocéntrica. Entonces, si se están dando cuenta, aquí, por ejemplo, llegamos a la última clasificación. Aquí vamos a encontrar, estábamos hablando de cromosomas homólogos, solamente deberían haber dos, uno del padre, otro de la madre, pero llegamos aquí, mira, al par 21 de los 23 pares de cromosomas que siempre se tiene. En este caso estamos hablando de una mujer porque va a tener el doble de cromosomas X, aquí lo están viendo en el cariotipo. Pero cuando vemos el par 21, nos estamos dando cuenta de que hay uno que vendría a ser el del padre, otro que debería ser de la madre, y acá hay uno que está sobrando, ¿no? ¿De dónde salió ese tercer cromosoma? Ese tercer cromosoma ocurre por un fallo en la separación de los cromosomas. ¿Un fallo en dónde exactamente? Un fallo en el proceso de meiosis, conocido como la anafase. Muy importante que lo apunten esto, ¿no? Anafase. Anafase que se puede dividir de dos maneras, la anafase 1 y la anafase 2. En cualquiera de los dos, profe, puede haber un error en la separación de los cromosomas. Sí, en cualquiera de los dos puede haber un error. En este caso, lo que ustedes están viendo es un cariotipo en donde lamentablemente eh, hay un error en la separación de los cromosomas y uno de los cromosomas se agregó justamente a esta parte, ¿no? Y por eso se le llama entonces a esto la trisomía 21, trisomía 21 de 3, ¿no? En donde 21, la trisomía del par 21. A ver, aquí me dice, profe, podría ser 13, 14 y 15. A ver, ¿cuáles son las 13, 14 y 15? Aprovechando que no hay mucha muchachada, entonces vamos a hacer de una vez esas preguntas. Ya, dice el proyecto Genoma Humano lo terminó, ya listo. La 14 dice el experimental y la 15, ¿no? A ver, denme un ratito con la 15. Déjame chequear si no hubo alguna aclaración que hicieron los profes. Me parece que sí hubo una cosa por ahí que había que modificar, ¿ya? A ver, denme un ratito. Vamos a ver. Pregunta 15. Ujú. Ya, ok. Claro, la corrección respectiva de tal manera mantenga la misma alternativa. Es que tenemos eso, vamos a ver, diferentes, en este caso la última información es falsa. Es que determina el sexo. Entonces, debe de poner sangre. Claro, claro, debería ser falsa. A ver, voy a aclarar tus dudas, ¿ya? Porque justamente aquí hay una cosita, ¿no? Entre la pregunta 14 y la 15. La pregunta 14 aquí lo han considerado el grupo de los profesores. Hemos estado discutiendo un montón y
hemos decidido anularla porque la 14 como tal no tiene sentido la elaboración y el fundamento de por qué te dicen esto. Aunque sí sería necesario fundamentarte por qué lo están anulando. Por ejemplo, te dice, ¿no? El estudio experimental de la herencia en el hombre es imposible, por ello se utiliza el método clásico a través de genealogías y pedigrees, que alcanzó su máximo desarrollo gracias a la clave es la A, y dice el descubrimiento de técnicas para el cultivo de tejidos humanos en el laboratorio. O sea, tengo aquí un tejido humano en donde voy a colocar, por ejemplo, en una placa Petri, es decir, en un recipiente de vidrio. Voy a colocar aquí células de ser humano. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto te permite investigar a la herencia? Eso justamente es lo que se estaba discutiendo el día de ayer. Y pues lógicamente tiene sentido tacharla porque la pregunta 14, los tejidos celulares como tal, los cultivos no tienen nada que ver con el mejoramiento de los heterogramas, que es la ciencia que se encarga de ver la herencia en el hombre. Bueno, ahorita les voy a fundamentar, pero les voy adelantando, la 14 está mal planteada. La 13 sí tiene su fundamento y esta sí está bien planteada, así que ahorita lo vamos a desarrollar. Y en la 15 estaba viendo aquí una cosita, si no, en la 15 la última pregunta de donde dice, el espermatozoide determina el sexo de la descendencia de las aves. Ya, ok. Aquí dice que determina el sexo. A ver, eso es la hembra. Dice, ¿no? El que determina el sexo es el que posee los dos cromosomas distintos, en este caso la hembra. Por eso esta afirmación es incorrecta. Es decir, aquí está mal, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque recuerden ustedes de que la determinación del sexo, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, si yo tengo una X y una Y para el varón y luego esto para la mujer, quien determina el sexo es el que tiene el cromosoma distinto, el Y. En este caso, en las aves, el sistema que tienen hace que los machos sean los homogaméticos y las hembras sean los heterogaméticos. Es decir, los machos tienen las letras iguales ZZ y la hembra ZW. En el caso del ser humano es lo que estábamos hablando al comienzo. La hembra es la que tiene las letras iguales y el macho las distintas. Entonces, si aquí en las aves, volviendo a las aves, los machos van a ser ZZ y las hembras ZW, quien tiene las letras distintas y quien determina el sexo, entonces van a ser los espermatozoides, nada que ver, ¿no? Las hembras. Entonces, por eso estaba mal. Bien, entonces ese era el spoiler. Ahorita lo vamos a hacer paso a paso, pero eso es lo que les estaba diciendo. A ver, la 3 entonces dice, ¿no? El proyecto Genoma Humano permitió elaborar el mapa genético de nuestra especie, determinando que su tamaño aproximado es de 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas y aunque las personas no tengan parentesco familiar, el 99% de su ADN es idéntico. Claro, exacto. Mira, 3.200 millones de pares de bases. 3.200 millones de pares de bases. Si nosotros calculamos el 99% de 3.200 millones de pares de bases, ¿ya? Eso te da un total de, aquí voy a poner una cosa para que lo entiendan. Un ratito. 29% de 3.200 millones de pares de bases, que es 31,68, 31,68. Ya. La diferencia que queda, es decir, el 1% de diferencia que hay entre cada uno de nosotros, ¿saben qué cosa lo determina? 32 millones de pares de bases. No es poco, ¿verdad? Aunque parece de que el 1% sería insignificante, ese 1% que nos diferencia, si nosotros aquí le agregamos el 1%,
Vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser 32 millones de pares de bases. 32 millones de pares de bases. Esos 32 millones de pares de bases se van a encontrar en los genes más determinantes en nuestra evolución, como por ejemplo los rasgos faciales, como por ejemplo la forma del cabello, el- las razas, la determinación de los colores en el ser humano y todo lo demás. Entonces, existe una diferencia entre nosotros. Esa diferencia es del 1% y ese 1% está determinado por 32 millones de pares de bases. Y el otro 99% va a ser ADN idéntico a todos los individuos, a todos los seres humanos que van a existir en el planeta. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos teniendo un ancestro en común que nos dio origen y luego salieron diferentes individuos. Pero esos individuos, como comparten el ancestro en común, ese ancestro en común va a tener también el 99% de similitud genética entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos especies que constantemente vamos a tener un flujo genético entre todos nosotros. ¿A qué me refiero con eso? A que la reproducción de diferentes individuos de diferentes lugares se va a ir dando de manera constante en todos nosotros hasta que haya algún tipo de aislamiento adicional que nos pueda adaptar a los seres humanos a distintos ambientes. Hasta que eso no suceda, mantenemos el 99% de similitud. Es decir, una persona de Asia, aquí está una persona de Sudamérica, por ejemplo, ya, aquí está, por ejemplo, uno de Perú, ya, y aquí está uno de Corea. ¿Qué tiene que ver una persona de Corea con una persona peruana? Prácticamente nada, ¿no? Su cultura, todas sus tradiciones, prácticamente nada, nada se asemeja a Corea con Perú. Sin embargo, como nosotros tenemos el efecto de la migración constante a diferentes lugares, a pesar de que este de aquí, ¿no? Tiene 32 millones de pares de bases diferentes al del peruano, a pesar de eso, mantienen todavía el 99% de parentesco. ¿Por qué? Porque puede de que en algún momento este peruano viaje hacia Corea o el coreano viaje a Perú, se conozcan, formen una familia, un peruano con una coreana o una peruana con un coreano, y entonces se permite la transmisión del flujo genético entre ambas poblaciones. Y como eso se ha permitido, entonces se mantiene todavía la conservación del 99% de material genético. Y los otros 32 millones de pares de bases, eso va justamente a recombinarse entre el coreano y el peruano. ¿Para qué? Para que pueda tener mayor variabilidad, pero solamente en el 1% y pueda generar otro tipo de razas, por ejemplo. ¿No? Pero todo depende del 1%. El otro 99% va a ser para otras características que sí o sí están en el ser humano, como por ejemplo mero hecho que tenga, el mero hecho, por ejemplo, que sea célula eucariota, el mero hecho de que tenga la capacidad bípeda, el hecho de que tenga simetría bilateral, el hecho de que sea un mamífero, el hecho de que tenga capacidad de tener mayor desarrollo en la parte de la corteza prefrontal, en todas esas cuestiones, todas esas características que tienen en común todo ser humano, ¿no? Para eso se va a encontrar el 99%. Y el 1% va a ser para las variantes de raza, de color, de cultura y todas esas cosas que nos permiten mantener el flujo genético en diferentes poblaciones de ser humano. ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta vendría a ser de la 13, vendría a ser la E. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Dime.
Si en la 14 usted dice que la clave no es la... Entonces, ¿cuál sería la clave en ese caso? Allá, una que se asemeje, dices. A ver, ¿cuál podría ser, no? Podría ser la C, esta, por ejemplo, avances de métodos informáticos para la interpretación de pedigrís. ¿Por qué? Porque los pedigrís es la historia genealógica que tiene, por ejemplo, los animales, ¿no? O en este caso, las líneas genealógicas del hombre, por ejemplo, ¿no? Y en donde cual, por ejemplo, podemos trazar una característica, como por ejemplo el color de ojos, y podemos hacer todo un árbol genealógico. Si la tatarabuela de Pedrito tenía color azul sus ojos, entonces, ¿cómo ha sido su árbol genealógico para que llegue a Pedrito que tiene ojos negros? Ah, ya, vamos a ver, ¿no? La tatarabuela se casó con tal persona, tal, salieron tantos hijos, esta tiene una descendencia de este tipo y al final ese se casó con uno de ojos negros y gracias a eso Pepito tiene ojos negros. Pero eso, pues lógicamente, cuando uno lo hace de manera manual, va a demorar un montón, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, una clave muy cercana podría ser este. Los métodos informáticos para la interpretación de pedigrís, en donde solamente debas colocar en los programas las características que tienen cada uno de los descendientes y cada uno de los ascendientes también, es decir, los abuelos, tatarabuelos y todo lo demás, y los hijos de ellos, para que pueda darte una interpretación de por qué Pepito tiene ojos negros, ¿no? Entonces ahí se juega con probabilidades y todo lo que tenga que ver con probabilidades es tema matemático. Entonces, uno cercano podría ser ese. ¿Por qué no puede ser la uno? Porque la uno dice cultivo de tejidos humanos en laboratorio. Los tejidos humanos se utilizan, en verdad, todo tipo de tejido, todo tipo de cultivo de tejidos se utiliza principalmente para ingeniería biomédica que tenga que ver con regeneración de tejidos, con el desarrollo biotecnológico de nuevos órganos, por ejemplo. Hay algunos videos bien interesantes en donde sale, por ejemplo, aquí una fibra que se conecta con la otra y se pegan a la parte del vidrio del cultivo celular donde se está haciendo, se agrega un poco de sustancia nutricional que va a permitir mantener vivo a ese tejido y cuando menos piensas, esas fibras de ahí comienzan a contraerse y estirarse como si fuera un corazón, por ejemplo. Para eso sirven, por ejemplo, los cultivos de tejidos, así sean humanos o no sean humanos, sirven para eso. Pero no tiene nada que ver eso con la herencia, pues eso es un tema fisiológico y biotecnológico. Pero la herencia tiene que ver con la descendencia de generaciones. Aquí va a generar descendencia de generaciones, pero no tiene nada que ver, pues, ¿no? Porque los rasgos se van a heredar solamente bajo esta estirpe celular. Y yo no estoy hablando de solamente un tipo de tejido, estoy hablando de todo el organismo. Y el organismo tiene características en particulares que se van a heredar de generación en generación. Entonces, esa es la cuestión de por qué no puede ser el cultivo de tejidos, porque no tiene nada que ver con la herencia y la transmitibilidad de caracteres. ¿Ya? Profesor, ¿en la 15 también podría por favor explicar cada enunciado? Claro, cómo no. Dice aquí, ¿no? Dice la primera, en el sistema, ¿qué sistema te estaba hablando? El sistema ZW, ¿no? El sistema ZW es el sistema de determinación del sexo para las aves. Y como les dije, va a ser todo lo contrario al sistema que tiene macho y hembra en los mamíferos. En este caso, nosotros, el varón va a tener esto, que es XY, y la mujer XX. A esa característica de que las letras se repitan se le llama homogaméticas, y cuando las letras son distintas se le llama heterogaméticas. ¿Listo? Homo y hetero. Ahora te dicen lo siguiente, ¿no? Te dicen verdadero o falso. En el sistema, los machos ZZ y las hembras son ZW. ¿Eso es verdadero o falso? Claro, es verdadero, ¿no? Los machos aquí es todo lo contrario que los mamíferos. Si los mamíferos eran heteros, aquí en las aves los machos van a ser homo. ¿Homo qué? Homogaméticos, es decir, las letras iguales. Y las hembras hetero. Entonces, ¿es correcto eso? Sí, es correcto.
Segundo, dice, la determinación del sexo de los hijos lo proporciona el óvulo. Eh, la determinación del sexo de los hijos lo proporciona el óvulo. Eso es verdad. No, eso es verdad. No me acuerdo qué clave colocar aquí. La D. Y sí, es verdad. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda de que siempre el sexo va a ser determinado por un cromosoma distinto. Imagínate que el macho, imagínate nomás, en el hipotético caso en donde un macho sea XX y la mujer también sea XX. Pregunta, ¿cómo se determinaría el sexo? Si para todos saldría la misma cosa. XX, XX y XX. No tendría sentido. Tiene que haber un cromosoma distinto entre ellos para que pueda ser determinado el sexo. Entonces, por eso a uno se le coloca XX y el otro XY. En el caso de las aves, igualito, ¿no? Uno es ZZ y otro va a ser ZW. El ZZ, aquí lo tenemos, ZZ, aquí lo tenemos, y ZW por abajo, ZW por abajo. Entonces ya tenemos dos ZZ y dos ZW. Entonces, ¿quién determinó el sexo? El individuo que tenga cromosomas distintos. En este caso es la hembra. ¿Y la hembra qué cosa va a producir? Los óvulos. Entonces, por eso es verdad. Este también es verdad. La tercera, el cromosoma Z es más grande, pero con menos genes que el cromosoma W. Eso no es verdad, ¿ya? Como el cromosoma que se encuentra aquí, el cromosoma Z, es el que se repite, entonces vamos a tener aquí, ¿no? El varón ZZ y la otra ZW. Entonces, el cromosoma como tal en las aves o algunos peces o crustáceos no tienen mucha diferencia entre ellos. Por eso no se puede hablar de que el cromosoma Z es mucho más grande, ¿ya? Y además de que si fuera este más grande, no tendría sentido de que sea más grande y tenga menos genes que el cromosoma W, porque si este sería grande, entonces debería tener mayor cantidad de genes que el otro cromosoma que se encuentra al costado. ¿Ya? Profesor, Entonces también, dime, disculpe, dime. y en el caso de los humanos, el X, en ese caso sí sería más grande que el cromosoma Y, ¿verdad? En este caso, sí, el cromosoma X es muchísimo más grande que el cromosoma Y, que el Y es chiquitito. ¿No? Ahí justamente lo estoy graficando, ¿no? El X es de esta manera y el Y es de esta manera. ¿Tienen una zona en común en donde se recombinan? Sí, pero también hay unas zonas que son exclusivas para ellos, ¿no? El cromosoma Y va a tener sus genes masculinos y el cromosoma X también va a tener unos genes que no los va a compartir. Y Ok, bueno, como profesor, ya, gracias. listo, no te preocupes. Y por último, aquí el cromosoma W es un cromosoma sexual sin material genético falso, pues, ¿no? Es falsísimo. Todo cromosoma debe tener algún tipo de material genético que se transmita de generación en generación. Y la última, como les estaba diciendo, los espermatozoides no determinan el sexo en las aves, porque los espermatozoides son de los machos, y los machos, como tienen letras repetidas, entonces no podrían determinar el sexo, sino que lo deberían determinar los que tienen los cromosomas distintos, que son las hembras. ¿Ya? Entonces, la D es lo más cercano que tenemos, pero ya sabes, en vez de verdadero, aquí le vas a cambiar a falso. O sea, ¿Ok? profesor, respecto al cromosoma Z, no es más grande que el cromosoma V o W. No, 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 no es tan grande, no es tan grande. Son muy cercanos entre ellos, en verdad. Ah, profesor, y por último, ¿podría ser también la 10, por favor? Claro, cómo no. Vamos a ver la 10. Entonces, ahí está, ¿ya? Lo que sí quiero que tengan en cuenta es de que deben corregir esta, la letra D, la última es falso. Y la D, sí, estaba haciendo la D justamente. Vamos a hacerlo nuevamente, no te preocupes. Eh, Recuerden que en su boletín de la semana pasada, la parte de la calvicie no la deben tomar en cuenta donde está el solucionario porque está mal resuelta. Ya le habían colocado una cosa así como que la calvicie era producto de la homocigosis recesiva, y eso no es verdad. Nosotros sabemos de que los calvos o las calvas son la consecuencia de una homocigosis dominante.
Y en el caso del varón, hasta una heterocigosis. Entonces, aquí vamos a tener un varón, por ejemplo. Y aquí una mujer. Primero vamos a determinar los genotipos para que no se olviden. Aquí tenemos un calvo. Y aquí tenemos a los no calvos. Y no, así, no calvos. A ver. Cuando el varón es calvo, va a tener, por ejemplo, esto. Cuando la mujer es calva, perdón, cuando la mujer es calva, también es así, mayúscula y mayúscula. Pero el varón, aparte de tener esto, que es mayúscula y mayúscula, tiene también este, ¿no? Mayúscula y minúscula. Es decir, también tiene en heterocigosis. También puede ser calvo. ¿Y los no calvos cómo son? Minúscula y minúscula. Y los no calvos en la mujer también son así, minúscula y minúscula. ¿Ya? Ahí tienes entonces. ¿Una mujer puede ser calva cuando está en heterocigosis? No, porque la influencia de la testosterona, que es cuando está en su versión de heterocigosis, la influencia de la testosterona en la mujer no va a tener algún tipo de significancia en la calvicie, porque la mujer tiene una cosa diminuta, ínfima, cantidades muy pequeñas de testosterona. Por ende, no influencia cuando una mujer es así, por ejemplo, CC. No la influencia. ¿Ya? Entonces la mujer solamente va a tener una posibilidad para ser calva, que es cuando sea homocigota dominante. En cambio el varón va a tener dos posibilidades, cuando sea homocigoto dominante y cuando sea heterocigoto. La mujer, solo una posibilidad. Y cuando sea no calva, la mujer puede tener dos posibilidades, que sea en la forma recesiva o la forma de heterocigoto. Bien, entonces tengan en cuenta ese genotipo que les acabo de explicar ahí para la siguiente pregunta. Te dice, un varón y una mujer, ambos heterocigotos para la calvicie, es decir, ambos, ¿no? No te está diciendo que sean calvos, te está diciendo que ambos son heterocigotos para la calvicie, que se expresa de esta manera. Ya, ok. Si este es el varón bajo esta condición, ¿qué será? ¿Calvo o tendrá cabello? ¿Será calvo? ¿Qué me- Calvo, ¿verdad? Calvo. Y la mujer bajo esta condición, ¿Y no lo ves? heterocigosis, no es calva, ¿sí o no? Solamente el varón está calvo porque es heterocigoto. La mujer no le pasa nada. Y te dice cuál es la probabilidad de que su hija mujer o las hijas mujeres que pueda tener sean calvas. ¿Ok? Entonces hay que hacer su cuadro de Punnett y vamos a ver cómo salen los descendientes. Mayúscula. Y colocamos, ¿no? C mayúscula en el primer caso. Ahora aquí otra vez mayúscula con mayúscula. Abajo mayúscula con minúscula. Y aquí abajo también mayúscula con minúscula. Profe, ¿cómo yo puedo saber si este de aquí es varón, este es mujer o este es mujer y este es varón? No se sabe. Lo que tú sí sabes es de que de los 4 descendientes, de los 4 hijos que siempre tenemos como la probabilidad global, de los 4 siempre 2 van a ser mujeres y los otros 2 van a ser varones. Entonces no tengas mucho problema. Simplemente colocas en la parte del denominador lo que tú esperas, ¿no? ¿El total de qué? De mujeres. ¿Cuántas mujeres eh, esperas tener aquí? 2. Sí o sí. No va a ser ni 1, ni 4, ni 3. 2. Siempre, de los 4, 2. Y te dicen cuál es la probabilidad de que ellos presenten calvicie. Ok, y aquí comenzamos a colocar, ¿no? A ver, este de aquí, para la mujer, será una probabilidad de que tenga calvicie. Para la mujer hay homocigosis dominante. Sí, ¿verdad? La homocigosis dominante es una probabilidad para que la mujer tenga calvicie. La otra, esta homocigosis dominante también será una probabilidad para que la mujer sea calva también. Estos de aquí abajo, este de aquí,
heterocigosis y heterocigosis no es una cualidad para las mujeres, ¿ok? Entonces, no podría ser esa entonces la posibilidad, ¿ya? Eh, pero, pero, aquí hay que tener cuidado con las letras. ¿Por qué? Porque aquí la letra debió ser letra minúscula, C minúscula, no C mayúscula. ¿Ya? Aquí C minúscula, aquí también C minúscula. Hay que volver a hacer el análisis, ¿ya? Nuevamente. Mayúscula, mayúscula en esta parte, mayúscula, mayúscula. Ahora sí, ¿no? Mayúscula, minúscula. Este es mayúscula con minúscula y estos dos vendrían a ser minúsculas. Listo. Ahora sí, ¿ah? Siempre hay un margen de error cuando colocas estas letras. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a hacer sus estudios, sus análisis de genética, nunca le coloquen una letra que sea muy parecida a la letra entre mayúscula y minúscula. En este caso, la calvicie se le suele colocar la letra C. Pero ustedes lo pueden hacer con B, lo pueden hacer con A, les resulta mucho más fácil. Mira, aquí, por ejemplo, estuvimos a punto de fallar, pero ya lo arreglé. Entonces lo que te está diciendo es lo mismo, ¿no? Hay dos posibilidades que sea mujer y ahora de los cuatro descendientes, ¿cuáles pueden ser calvos? Ahora sí, ¿no? Este puede ser calvo, sí puede ser calvo. Bajo esta probabilidad de heterocigosis, ¿la mujer puede ser calva? No, no puede ser calva, entonces lo dejas. Y bajo esta tercera posibilidad de que sea recesiva, puede ser calva tampoco. Solamente el de azul es la probabilidad de que sea calva. Ahora sí, ¿no? Lo multiplicas por 100 y eso te va a dar el 50%. ¿Listo? Simplemente aquí debes tener mucho cuidado, como lo que me acaba de pasar, de colocar bien las letras, que estas son mayúsculas, estas son minúsculas, te sale la proporción, ahí está la proporción de descendencia de hijos, y como te están diciendo hijas mujeres, las hijas mujeres van a ser solamente dos. Pero de estas cuatro posibilidades, ¿cuál podría ser calvo? Solamente una. Lo multiplicas por 100 y te sale el 50%. Eso vendría a ser la respuesta para tu pregunta número 10. Profesor, disculpe, Ujú. al decir descendientes mujeres, ¿no significa que los cuatro descendientes serían mujeres? No, 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 porque recuerda de que aquí, a pesar de que no te lo están colocando de manera implícita, te están diciendo una cosa, ¿no? Aquí tienes una señora que tiene este, genotipo y aquí tienes un señor con este genotipo en sus cromosomas sexuales. Entonces, ¿cómo van a salir las descendencias? X con X, X con X, y aquí abajo X con y X con Y. Entonces, siempre la probabilidad de que el uno sea varón y el otro sea mujer siempre va a ser 2 y 2. Es decir, 50% y 50%. No podría ser 50, no podría ser todas X porque si no, entonces el varón también debería tener XX. El varón tiene XY. ¿Ya? Esa es la razón. O sea, profesor, convencionalmente siempre voy a considerar que sea dos varones y dos mujeres en la descendencia. Sí, eso es de todas maneras. Aquí, mira, aquí te lo colocan en la determinación del sexo. Aquí creo que hace hincapié. No, no te lo han colocado. Pero te voy a explicar. Siempre se determina de esta manera, por si acaso. ¿Ya? Siempre se dice que la probabilidad de que tú te cases con una persona y la probabilidad de que tengas hijos varones e hijos mujeres, según la teoría, dice que siempre es 50%, 50%. Siempre. ¿Por qué? Porque vas a tener aquí un varón, vas a tener una mujer, y si nosotros cruzamos esto, X con X, X con X, y el del otro, X con y X con Y. Siempre te va a dar lo mismo. Dos mujeres y dos varones. ¿Ya? Entonces siempre ten en cuenta esa proporción.
Profesor, o sea, la clave estaría mal porque dice 25% y yo interpreté también que si fueran cuatro mujeres, entonces sería el 25% ya que una solo presentó calvicie. A ver, ¿qué dice la clave? Es la 10, ¿no? La 10. ¿Cuál es la clave que te colocan? La C, te dicen 25%. ¿Cuál es la probabilidad que presente calvicie? Claro, de las hijas mujeres, como te dije, solamente agarras a dos. Y de estas dos, la probabilidad de que tengan calvicie, solamente contando a estos de aquí, solamente hay una posibilidad. Entonces, si no, la clave también aquí estaría incorrecta. Déjame chequear si lo han, se han hecho hincapié con esto. Creo que también lo habían hablado de esto. Ujú. Pregunta 10. Tan, 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 tan. Aún no lo han hecho saber, pero hoy día lo voy a comunicar igual porque la clave está mal tipeada, ¿ya? Vendría a ser clave la B, 50%. Ok, profesor, muchas gracias. Listo, no te preocupes. Calvicie, porcentaje. Bueno, listo. A ver, ¿alguna pregunta adicional que quieran que se resuelva aquí? ¿O sigo con eh, la resolución consecutiva de lo que estaba haciendo? Por ejemplo, nos quedamos en la pregunta 3 por aquí. Ya, a ver, vamos a ver, ¿no? Dice, si se cruza una hembra de drosófila de ojos blancos con un macho de ojos rojos, ¿cuál será la probabilidad de que las hijas, ¿no? Las mosquitas hembras, dice que sean de ojos blancos? Vamos a ver, ¿no? Aquí está la resolución. Vamos a hacerlo nuevamente para que lo entiendas. Recuerda que el color de las hojas de los ojos, perdón, de las moscas es un carácter ligado al sexo. Por eso se colocan los cromosomas sexuales. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Cromosoma X, cromosoma Y, XY y XX. Ahora te dicen lo siguiente. Una hembra de ojos blancos. La hembra, para que sea de ojos blancos, vamos a colocarle otra letra que no sea igual a la minúscula y mayúscula para que no se confunda, ¿ya? La hembra de ojos blancos es así, dos letras minúsculas. Y el macho de ojos rojos, entonces el macho sí o sí tiene que ser dominante, pero solamente se va a expresar en el cromosoma X, por eso se le llama herencia ligada al sexo, porque el cromosoma X lo tiene el macho y la hembra. Entonces hay una asociación, ¿no? Hay una recombinación que se va a hacer en esta parte. Eh, y entonces, para eso justamente vamos a tener ese cromosoma X. Ya, a ver, ratito. Ok, ahora vamos a ver la descendencia, ¿no? Cómo nos sale la cosa. Eso saben ustedes, ¿no? XX y luego XY. Cruzamos esto. Profe, aquí solamente veo una X y aquí una Y. ¿Qué debería colocar? Solamente la característica que ves en el X, nada más. En el otro igualito, ¿no? Mayúscula. Y aquí igualito, una B minúscula.
Ok, y te dice cuál es la probabilidad de que las hijas, ¿cuáles son las hijas? Aquí están las hijas, ¿no? Justamente lo que estábamos viendo hace un rato sobre la calvicie en mujeres, ¿no? En este caso la característica de ojos rojos igualito, siempre va a ser el 50%, es decir, solamente vamos a tomar a dos descendientes, no a los cuatro. Y te dice cuál es la probabilidad de que entre ellas exista ojos blancos. Este bebé, el mayúscula, te indica siempre ojos rojos. Este también te indica ojos rojos. Y solamente cuando hay dos X que tengan las dos B minúsculas se considera ojos blancos. Entonces también proposición, en esta proposición vamos a tener cero probabilidades de que sean ojos blancos las hijas. Por eso la clave aquí sí está correcta, que vendría a ser la clave las. ¿Ya? Entonces la clave ahí sí vendría a ser las. Muy bien. Vamos, vamos siguiendo. Bueno, la pregunta número 4. Esa es una pregunta teórica. Dice los cromosomas sexuales presentan un segmento homólogo y un segmento diferencial bien definido. Donde se ubican algunos genes defectuosos. Indica el carácter que se hereda holándricamente. La palabra holándrico viene de lo masculino, ¿ya? Viene de las características de los machos. En este caso, lo holándrico es para los machos. Cuando veas la palabra ginándrico, es todo lo contrario. Ginándrico, gin, ¿no? Gin principalmente, esta palabra gin, como ginecólogo, significa caracteres femeninos. Genes ginándricos y genes holándricos. En este caso, las características que se heredan de manera holándrica, vamos a ver por aquí, para la herencia restricta al sexo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Em, es, ¿no? Varón, mujer, el varón, mujer. Este varón se casa con una mujer, tiene hijos, y entre los hijos, varón y mujer, solamente el varón, así como el padre, es el que va a tener la enfermedad que también tenía el padre, o la condición genética, ¿no? En este caso, la hipertricosis. Hipertricosis es una condición en la cual los varones, y solamente los varones, comienzan a tener un exceso de vellosidades en la parte del rostro. Este exceso de vellosidad alcanza la parte del pabellón auricular y se nota de esta manera, ¿no? Solamente en los genes holándricos, no ginándricos, holándricos. Y eso está en una región que solamente le va a pertenecer al cromosoma Y. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la respuesta para su pregunta. Para su pregunta de la A, que es la hipertricosis. La 5. Los genes ubicados en el segmento homólogo de los cromosomas sexuales determinan la herencia parcialmente ligada al sexo. Como ocurre en las enfermedades, usualmente estas son enfermedades que están relacionadas, por si acaso, están relacionadas, eh, puede ser, por ejemplo, con la parte de la retinitis, ¿ya? Y la parte del labio leporino. ¿Por qué no puede ser hemofilia y daltonismo? Porque esas de aquí están vinculadas a las enfermedades ligadas al sexo, no parcialmente. Parcialmente, ¿por qué le llaman así? Porque este sigue todavía leyes mendelianas, pero están en cromosomas sexuales. ¿Ya? Esto sigue las leyes mendelianas, pero se encuentra en cromosomas sexuales. Listo.
La 6 dice, la herencia parcialmente ligada al sexo, eso es justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? La herencia parcialmente ligada al sexo es la que tiene su función o tiene las características, el comportamiento muy parecido a las leyes mendelianas. Entonces, por eso le van a llamar de esa manera. ¿Listo? Vamos a ver otra pregunta ahora. La 7. Se casa una mujer portadora de daltonismo con un varón de visión normal. ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos varones sean de visión normal? A ver. Al fin una pregunta interesante. Te dicen una mujer portadora del daltonismo. Si es una mujer XX y se va a casar con un varón X. A ver. Una mujer portadora del daltonismo. ¿La mujer tiene daltonismo? ¿Está enferma? No. Entonces vamos a poner primero la D mayúscula. Pero como dice que porta la enfermedad del daltonismo, entonces va a tener una D minúscula. Y esa D minúscula, si bien no se expresa en la madre, puede que se exprese en los hijos o en los nietos. Y dice que porta la enfermedad del daltonismo, una D minúscula, y se casa con un varón de visión normal. El varón está sano, mayúscula, que significa dominancia. Ahora dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos varones y solamente varones tengan visión normal? Entonces vamos a hacer, ¿no? Aquí y aquí. Colocamos, ¿no? Mayúscula, minúscula y mayúscula. Vamos a ver cómo sale, pues, ¿no? Los primogénitos. XX, ¿bien? X y X. A ver, cruzamos esta cosa. No hay que confundirnos. Mayúscula, mayúscula. Bonito, bonito ahorita. Mayúscula, mayúscula. El otro también es mayúscula. ¿Está? La otra es mayúscula, minúscula. Y el otro es minúscula. Y ya está. Entonces aquí tengo, aquí englobo a todos los hijos varones. Ahora, de los hijos varones, ya saben que ustedes cuando hablan solamente de los hijos varones, solamente van a ser dos, ¿no? De estos dos, ¿cuántos deberían tener visión normal? Este de aquí, obvio, porque va a tener la de mayúscula, el de la sanidad, su hijo está sano, y el otro que se encuentra por acá, este ya está enfermo, pues, ¿no? Este niñito, este chibolo va a nacer obligatoriamente con la enfermedad del daltonismo. Listo. Entonces, esto se multiplica por 100, 50%. Clave, 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 ahí está, 50%. Ahora sí coincide, ¿no? Ahora sí coincide. Listo. Vamos a la pregunta número 8. Recuerden que la 8, vamos a la 9, la 10 ya está hecha, la 13, 14 y 15 también. Entonces ya nos quedan pocas preguntas. Si quieren que repita una pregunta, si quieren que les repita algún tema que no haya entendido, normal, porque no creo que nos va a sobrar bastante tiempo. Ya, y te dicen, los siguientes cariotipos presentan diferentes aneuploidías. Tienes el 45X0, 47XX más 21, y el otro que tienes por aquí, que vendría a ser el 47XXY
este que nos marcó, 47XX más 21. Y por último, el 47 triple X. Y te dice, indique cuál su respuesta de acuerdo al orden que corresponde. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es obvio que cada uno de ellos te está diciendo de que falta un cromosoma. Y cada vez que falta un cromosoma estamos hablando de una enfermedad o bueno, una condición llamada síndromes, ¿no? También se le puede llamar aneuploidías, como dice aquí, aneuploidías. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La A dice síndrome Turner, Down, Klinefelter y superhembra. Esa es la respuesta y por qué. Vamos a explicar. Turner tiene que ver con la falta de un cromosoma. Nosotros, seres humanos normalitos, tenemos la dicha de tener 46 cromosomas. Pero los que tienen un síndrome, como el síndrome de Turner, les va a faltar un cromosoma. ¿Y en dónde falta ese cromosoma? Justamente le falta en el cromosoma de la mujer XX. Ahí le falta un cromosoma. Por eso se le coloca en el último par, en la parte del 46, ahí le va a faltar un cromosoma y queda como 45. Y queda con un X y el otro como 0 porque falta un cromosoma. Claro, ¿ya? Por eso es Turner. El de Down va a tener un cromosoma adicional. Y ese cromosoma va a tenerlo ¿en dónde? En el par 21. Justamente está aquí, abajo de la pregunta número 8. Aquí vamos a ver que en el par número 21 va a tener un cromosoma adicional. Por eso sería Down. Klinefelter es cuando tiene el varón, que debería ser así, XY, tiene un cromosoma X adicional y desarrolla ciertas características femeninas. Entonces, por eso Klinefelter es ese de ahí. Y superhembra le llamaban a la mujer que tenía doble cromosoma X y se le añadió otro cromosoma adicional. Se le digo se añadió porque lógicamente es un proceso celular, nadie le añadió de manera artificial. Entonces, por eso la clave vendría a ser la A. ¿Ya? La A. Bien, sigamos. La 9 dice, ¿no? Se observa un cariotipo con una aneuploidía bastante frecuente en la especie humana. ¿Cuál es el síndrome? Vamos a agrandar esto. Aquí, por si acaso, comencé a mencionar algunas características de algunos cromosomas. Cuando tienen la característica de que los dos bracitos son iguales, es decir, el de arriba y el de abajo, eso se le llama metacéntrico. Cuando tiene un bracito, el de arriba, más corto que el de abajo, se le llama submetacéntrico. Cuando tiene, por ejemplo, aquí un bracito mucho más corto el de arriba que el de abajo, acrocéntrico, y este, por ejemplo, el 21, va a tener un bracito muchísimo más corto. Voy a borrarlo para que veas. Ahí, muchísimo más corto que los anteriores. Y por eso se llama telocéntrico. Bueno, el hecho que se haya añadido un cromosoma adicional a este par 21 de cromosomas, como estaba mencionando al comienzo, es porque el proceso de anafase, la separación de cromosomas, sea en la 1 o la 2, ha fallado. Por eso se añade un cromosoma adicional. ¿En dónde exactamente? En el cromosoma de par 21. Entonces se le llama trisomía 21. Por eso la respuesta vendría a ser síndrome de Down. ¿Ya? Síndrome de Down. Con el par 21 de los cromosomas.
La 11 dice, la mutación es un cambio en el material genético de una célula u organismo que puede ser espontánea o inducida. Las modificaciones pueden ocurrir a nivel de las bases hidrogenadas o en los cromosomas. Las siguientes mutaciones son de tipo puntual. Y tú te puedes preguntar, ¿no? Profe, a mí en la vida me han enseñado ejemplos de mutaciones puntuales, pero esta pregunta la vas a sacar por descartes. Todo lo que veas tú que lleva la palabra síndrome no tiene nada que ver con una mutación puntual. Si nosotros repasamos aquí las mutaciones, por ejemplo, aquí, ¿no? Las mutaciones pueden ser de dos tipos, que puede ser la puntiforme o la puntual que acaban de hablar, y también podemos tener por aquí la mutación cromosómica. La mutación cromosómica es todo esto que tenemos por aquí, y la mutación puntiforme es lo que tenemos por acá. La mutación puntiforme solamente altera a una base, a una letra de un gen, y como consecuencia de ello, ya la forma y la funcionalidad que tiene ese gen cambia radicalmente. Mientras que un cromosoma, la mutación cromosomal es cuando se le puede añadir o se le puede quitar cromosomas a este total, a este cariotipo total. Y añadir o quitar un cromosoma también altera radicalmente las funciones que tiene esa persona. Entonces, solamente en donde no veas que dice síndrome, eso tiene que ser una mutación del tipo puntual. Y el único en que cumple esa regla es la letra A, ¿ya? Sertoli. ¿Listo? Muy bien. Ahorita vuelvo, muchachos, ¿ya? Ahorita vuelvo, denme 30 segundos. Como les estaba diciendo, las preguntas 10, sí, la pregunta 10, la pregunta 13, si mal no me equivoco. Sí, esa también ya está resuelta. La 14 y la 15 ya están hechas, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta número 12 y creo que con eso estaríamos terminando las preguntas propuestas esta semana. Y dice así, ¿no? ¿Cuál de las alteraciones numéricas de los gonosomas constituye las mutaciones, una mutación cromosómica? ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una alteración de los gonosomas? Ratito. Ya. A ver, estas palabras, por si acaso, cuando ustedes vean una conjugación de palabras que jamás han visto, intenten asociarlas con la base que ya conocen. Gonosomas. Tu vida tal vez hayas escuchado esta palabra gonosomas. Pero
gono viene de un vocablo que vienen a ser de las gónadas. Sí, gónadas. ¿Ya? Las gónadas. ¿Las gónadas qué cosas son? Las células sexuales, que pueden ser eh, espermatozoide, óvulo, ¿no? Y somas viene de lo que vendría a ser los cromosomas, es decir, estos son cromosomas que se encuentran en las células sexuales. Entonces, te dice cuál no es una alteración de los cromosomas sexuales. Puede ser este, triple X, Turner, macho, Klinefelter, obvio. Triple X, por ejemplo, es cuando estábamos diciendo, no la superhembra, cuando una mujer XX se le añade un cromosoma adicional, que no debería tener, pero es un síndrome, es una alteración. Turner es cuando se le quita un cromosoma a la mujer. Supermacho igualito, ¿no? Doble Y, perdón, XYY. Klinefelter es cuando se le añade doble X y un Y, pero la de Sertoli nada que ver. La de Sertoli es una condición que no añade cromosomas adicionales a la persona, sino que simplemente se trata como una mutación y nada más. ¿Ya? Entonces, por eso la clave vendría a ser la B. Bueno, aparte de ello, tenemos a la pregunta 13 que ya le hemos respondido, a la pregunta 14 y la pregunta 15 que también ya ha sido respondida como tal. ¿Ya? Entonces, eh, podemos volver a repetir estas preguntas o damos por concluida la sesión de esta semana porque ya hemos terminado todas las preguntas. ¿Ya? Recuerden una cosa, ¿no? De que las preguntas, como les estaba diciendo, la 15 tiene algunos cambios, va a ser la D, pero la parte final, esta la cambian por falso. La 14 igualito, la 14 fue anulada porque hicimos una reunión de profesores, acordamos de que, claro, puedo repetir nuevamente la 15, no te preocupes. La 14 eh, fue anulada porque no tenía sentido lo que te pedía la pregunta, pero una clave muy cercana vendría a ser la C. Ya, también podemos explicar la 14 por si lo necesitan. Y la 13 es una pregunta que puede tener interpretación si está bien formulada. También la podemos volver a repetir. A ver, la 15 te dice esto, ¿no? Te dice, la determinación del sexo en las aves, peces y algunos crustáceos se da mediante el sistema ZW. El sistema ZW es un sistema o es una forma de nominar a los cromosomas sexuales. Nosotros, por ejemplo, tenemos cromosomas sexuales que se distinguen en el varón y la mujer, ¿no? Por ejemplo, nosotros los mamalios, los mamíferos, vamos a tener esta cuestión, ¿no? Varón, mujer. El varón, XY, la mujer, XX. ¿Ok? Eso para nosotros. Si nosotros vamos a la otra cara de la moneda, las aves, una ave macho va a ser, así pongo, el macho es ZZ, ¿ya? No pasa nada con el macho, ZZ. Y la hembra vendría a ser ZW. Es decir, las letras distintas entre mamífero y aves y peces cambian. El varón es el que tiene las letras distintas aquí. A esa condición que tenga letras distintas se le denomina heteros. ¿Heteros qué? Heterogaméticos, ¿ya? Heterogamético. Mientras que la hembra, que tiene dos letras iguales, a esa condición se le llama homogamético. Homogamético. ¿Ya? Hetero y homo. En este caso, el varón va a ser el homo y la mujer o la hembra, bueno, en este caso la hembra,
va a ser la hetero. Entonces hay cosas muy distintas aquí, muy distintas entre la determinación. Nosotros tenemos el sistema XY, ellos tienen el sistema ZW. Ahora hay una palabrita que se repite en todas estas preguntas. Te dice la determinación del sexo. ¿Qué cosa significa determinar sexo? Significa de que, ¿cómo tú sabes de que tu hijo puede nacer varón o puede nacer mujer? Ah, bueno, eso lo sabes gracias a que uno de nuestros cromosomas es distinto al otro del otro sexo. De esa manera puedes determinar que el 50% de tus hijos sean varones y el otro 50% tenga la probabilidad de que sean mujeres. Aquí, por ejemplo, tenemos XY y luego tenemos XX. Quien determina el sexo, quien determina cómo va a ser el sexo de los hijos, no es el XX, porque esas son dos letras repetidas. El que determina el sexo es este que tiene las letras distintas, ¿ya? Entonces, lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que XX, XY, XX y XY. ¿Quién tiene las letras distintas? El XY. Y gracias a eso acaba de salirte que tus hijos van a ser 50% probabilidad de que sean mujeres, 50% que sean varones. Lo mismo sucede con el sistema ZW, igualito sucede. Como es ZW, quien tiene la letra distinta es el que determina cómo va a ser el sexo. En este caso serían los varones o los espermatozoides también llamados. Entonces, verdadero o falso, vamos a ver. En el primer enunciado dice, en el sistema los machos ZZ y las hembras son ZW. Eso es verdadero o falso. Eso es verdad, ¿no? Macho ZZ, hembra ZW. Segunda, te dice, la determinación del sexo de los hijos lo proporciona el óvulo. Eso es falso, pues, ¿no? Eso es falso. ¿Por qué? Porque siempre lo va perdón, en este caso, en las aves es verdadero. ¿Por qué? Porque las aves van a ser las heterogaméticas, ¿ya? El macho no lo va a hacer. Lo que acabamos de ver es para los machos mamíferos, pero en este caso, los machos aviares o los machos de los peces van a tener las letras repetidas y la hembra va a ser la que tenga la letra distinta. Entonces, ella es la que determina el sexo de los descendientes y como es una hembra, va a poner óvulos. Entonces, la determinación del sexo de los hijos lo proporciona el óvulo. ¿Okay? En la tercera dice, el cromosoma Z es más grande, pero con menos genes que el cromosoma W. Eso es falso, ¿no? Es falso, no se puede determinar de manera exacta cómo es el tamaño de ese cromosoma y tampoco se puede determinar de que tenga menos genes el cromosoma W porque el número de genes puede cambiar entre cromosomas. Entonces por eso se coloca falso. La cuarta le dice el cromosoma W es un cromosoma sexual sin material genético. Recontra falso, ¿no? Todo cromosoma obligatoriamente debe tener algo de material genético. Y por último te dice el espermatozoide determina el sexo de la descendencia en las aves. Eso también es falso. Los machos, como tienen dos letras repetidas, es decir, son ZZ, no podrían determinar bajo ningún motivo el sexo de los descendientes. Debería serlo alguien que tenga letras distintas, como las hembras, que tienen ZW. ¿Ok? Entonces, eso sería la explicación para la pregunta número 15. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna otra consulta? Algo que no haya quedado claro por ahí. Algo que quieran que repita. Una pregunta por ahí. Que tenga ambigüedad. Claro, entonces, recuerden entonces ya, la 14 como tal es una pregunta anulada. La versión más cercana vendría a ser la C.
que es con una versión computacional. Profe, no es de esta semana, pero en mi clase de biología nos llegó a ver el tema de RH. Ah, ya, el factor RH, ok, para tener al menos una noción. Ok, a ver, hay tiempo, ¿ah? El factor RH, y para no dejar la otra pregunta que me decía por aquí Adita, dice, profe, no sé si podría explicar sobre la segunda ley de Mendel, por favor. Ok, vamos a ver, ¿ya? Nos queda 5 para cada uno de ustedes. A ver, dice factor RH. El factor RH, ya que estamos hablando de Mendel, vamos a matar dos pájaros de un tiro. No sé si por aquí queda espacio. Aquí hay espacio, mira, aquí podemos escribir. Aquí, ¿ya? Presta atención o tómale captura. Factor RH obedece comportamientos mendelianos, ¿ok? Solamente hay dos versiones del RH. El RH positivo y el RH negativo. RH positivo, RH negativo. ¿Listo? El RH positivo tiene dos versiones, que puede ser así. Homocigoto dominante y heterocigoto. Mientras que el negativo solamente tiene esta versión. Homocigoto recesivo. Entonces, si te dicen por ahí, ¿no? Un señor RH positivo, tú ya estimas que tiene esta forma, una R mayúscula por lo menos, se casa con una señora RH negativo. Paco, te lo colocan de esta manera. Y te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sus hijos salgan RH positivo? Así, RH positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos salgan RH positivo? Uy, ¿yo cómo puedo saber si solamente me dijeron que el papá era RH positivo? Puede tener dos versiones el papá, pero no importa, porque igual hay una R mayúscula aquí, ¿no? Supongamos de que en este caso ya jugamos con la posibilidad de que sea así, ¿no? Homocigoto. Entonces el homocigoto lo cruzas con las dos R minúsculas y te va a salir esto, ¿no? Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y mayúscula, minúscula. Entonces ahí está, ¿no? La probabilidad de que salga RH positivo es del 100%. Ahora, ¿qué significa esto en términos biológicos? ¿Qué significa que uno sea RH positivo y el otro sea RH negativo? Lo mismo que con el factor ABO. Aquí tienes tu glóbulo rojo. Aquí tienes tu glóbulo rojo. Y por ejemplo, aquí, si es RH positivo, es porque va a tener un azúcar, ya un componente en su membrana del glóbulo rojo que tenga esta forma. Y gracias a eso tú le dices, ah, ya, ese es RH positivo. Pero si el otro glóbulo rojo que tienes por acá tiene un azúcar que es de otro color, ah, ya, ese te dice entonces que sea RH negativo. ¿Listo? Nada más. Es decir, los factores de sangre determinan un rasgo celular del glóbulo rojo. Así como existe el factor A, es decir, tienes sangre de tipo A, tipo B, ABO, grupo O, también existe el grupo RH. Y todos ellos van a estar acoplados en el mismo glóbulo rojo. Es decir, así como tienes este RH que es positivo, aquí también, por ejemplo, puede estar el grupo A. Este que es RH negativo, aquí, por ejemplo, puede que esté el grupo B. Juega con las variantes y te sale un montón de posibilidades. Ya, eso es lo que te dicen. Por eso siempre en tu examen de sangre agarran y te dicen, ¿qué tipo de sangre eres tú? Ah, yo soy RH, yo soy, por ejemplo, O negativo. O no, yo puedo ser A positivo. No, yo puedo ser B negativo. ¿Ya? Porque no solamente hay un factor, hay varios factores, pero lo más importante es el ABO y el factor RH. Listo. Eso es entonces, mi estimado, que me preguntó. ¿Listo? Ahora, para Adita, me dice, profe,
podría explicarme la segunda ley de Mendel? La segunda ley de Mendel es bastante compleja de explicar en pocos minutos, pero sí te puedo dar un detalle, un resumen de cómo es que se trata esta cosa, ¿no? Te dice la ley de Mendel de que si yo tengo dos, vamos a ponerlo así ya, en términos muy reales. Si yo tengo dos abuelitos, aquí está, mira, mi abuelo, aquí está la abuela. Y mira, el abuelo va a tener dos características dominantes y la abuela va a tener dos características recesivas. Es decir, la probabilidad de que las características de la abuela se expresen son bajísimas. Imagínate que aquí el abuelo es trigueño y tiene ojos negros y la abuela es rubia y tiene ojos azules. Pero estas características, como están en recesividad, es muy poco probable que se expresen en los hijos, porque son recesivos. Entonces, aquí, si tú miras tu libro de la pre o algún otro material, te vas a dar cuenta que la primera generación de los hijos sale de esta manera. Le llaman así, ¿no? F1. F1. Ahí está. Entonces, este F1 que estamos viendo por aquí tiene una A mayúscula y una B mayúscula. Con eso te basta para saber de que todos los hijos salieron con las características del abuelo. Entonces, el señor, ¿verdad? Está contento porque todos sus hijos han salido justamente como este señor, no el padre. Pero bueno, esta persona de aquí se casa con otra persona que tiene las mismas características. Así, es igualito. A esto, cuando tiene características dominantes y recesivas a la vez, a eso se le llama dihíbridos. En este caso, esta persona que viene de este señor, el abuelo, los hijos tienen características dihíbridas, ¿ya? Ahora, si yo cruzo a estos de aquí, me voy a dar cuenta que las proporciones fenotípicas cambian y me sale una proporción de 9, 3, 3, 1. En el cual 9 individuos, ¿ya? Imagínate que esta persona tiene 16 nietos, ¿ya? Esta persona se raya reproductivamente hablando y saca 16 hijos, que vendrían a ser los nietos de este abuelo. Y el abuelo dice, mira, yo tengo las características dominantes, entonces mis nietos también van a salir con características dominantes. Vamos a ver, ¿no? Y dice que 9 individuos salen así. 9 individuos salen al abuelo, pero 9 nomás, ¿ah? No todos salen al abuelo, solo 9. De los 16, solo 9. 3 salen así, trigueños, pero ojos azules. Otros 3 salen ojos azules, perdón, rubios, pero ojos negros. ¿Listo? Y solamente uno de ellos al final fue igualita o igualito a la abuela. Es decir, solamente uno de ellos salió rubio y a su vez ojos azules. Entonces, esto de forma resumida, ¿qué te está diciendo? De que la segunda ley de Mendel te dice de que si bien uno de los progenitores puede tener las características dominantes, no te garantiza nada que las siguientes generaciones aún mantengan las características dominantes. Puede que las pierdan. Y aquí justamente es un claro ejemplo, ¿no? Mira, este señor tuvo a sus hijos y todos sus hijos salieron de la misma característica. Pero si este hijo se casa con otra persona que tiene la misma característica que él, entonces la probabilidad de que sus nietos salgan con las mismas características baja. Solamente 9 individuos, hay 9 probabilidades de que los nietos salgan como el abuelo. Pero hay otras 3 que puede que varíen, otras 3 más, y otro que te dice de que prácticamente no se parecen nada al abuelo, sino que se parecen a la abuela, por ejemplo.
Y bien, eso ha sido entonces la forma resumida de la segunda ley de Mendel. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Sí, ¿verdad? Ok, listo, estimados y estimadas. Eso ha sido entonces esta semana, esta clase. Recuerden buscar más preguntas de genética, muchachos, para que se les quede bien grabado cómo tienen que ser los ejercicios, ¿ya? Genética tiene muchas variantes, así que tienen que buscar más que nada la parte de daltonismo, busquen ejercicios de daltonismo, busquen ejercicios de hemofilia, busquen ejercicios sobre la calvicie para que les quede bien claro y nada más. O sea, en admisión, en el examen de admisión casi siempre preguntan eso. En la pre sí tienen que aprenderse la parte de mutación y todas esas cosas, ¿ya? Listo, muchachos, eso ha sido todo por esta semana. Cuídense, hasta luego.